Era una tarde particularmente fría de febrero en Madrid, uno de esos días en los que el viento cortante parecía atravesar la ropa y calar hasta los huesos, cuando el conde Sebastián Velázquez caminaba con pasos lentos y pesados por las calles empedradas del centro de la ciudad. Tenía 53 años, aunque su rostro reflejaba una edad mucho mayor, marcado por el dolor profundo y la tristeza que se había instalado en su vida desde hacía exactamente 8 meses y 14 días. Sebastián llevaba la cuenta exacta porque cada día sin Elena le parecía una eternidad. Cada amanecer sin escuchar su voz le resultaba insoportable. Cada noche en la que se acostaba en aquella cama inmensa y vacía le recordaba el vacío devastador que había dejado su partida. Elena había sido el amor de su vida, su compañera durante 32 años de matrimonio, la mujer que había transformado su existencia de heredero solitario y algo arrogante en un hombre capaz de amar profundamente y sin condiciones. Se habían conocido cuando él tenía 21 años y ella apenas 19, en una gala benéfica organizada por la familia de Sebastián en el Palacio Real. Elena no provenía de la aristocracia. Era hija de un profesor universitario de literatura y una pianista de talento modesto, pero tenía algo que había capturado inmediatamente el corazón del joven conde: una autenticidad radiante, una inteligencia brillante y una bondad genuina que contrastaba dramáticamente con la superficialidad de las mujeres de su círculo social. Contra todos los pronósticos y enfrentando la inicial desaprobación de su familia, Sebastián se había casado con ella apenas 2 años después de conocerse, y nunca se había arrepentido ni un solo día de aquella decisión. Habían construido una vida hermosa juntos. Habían viajado por todo el mundo, desde las playas de Bali hasta las montañas nevadas de Suiza, desde los templos antiguos de Japón hasta las sabanas africanas. Habían compartido pasiones comunes: la música clásica, la literatura del siglo XIX, la jardinería en su mansión de las afueras de Madrid, las largas conversaciones nocturnas sobre filosofía y el sentido de la vida. No habían podido tener hijos, algo que al principio les había causado gran tristeza, pero con los años habían aprendido a canalizar ese amor paternal no realizado hacia obras de caridad, ayudando a niños huérfanos y financiando escuelas en comunidades desfavorecidas. Su amor había sido de esos que trascienden lo cotidiano, de esos que hacen que los demás crean nuevamente en el romance y en la posibilidad de encontrar a tu alma gemela. Todo había comenzado a desmoronarse 3 años atrás, cuando Elena empezó a sentirse cansada constantemente, cuando comenzó a perder peso sin razón aparente, cuando los dolores de cabeza se volvieron cada vez más frecuentes e intensos. Después de meses de visitas a diferentes especialistas, de pruebas médicas interminables y de diagnósticos equivocados, finalmente descubrieron la terrible verdad. Elena tenía un tumor cerebral inoperable, un glioblastoma agresivo que los médicos estimaban le daría entre 12 y 18 meses de vida. Sebastián recordaba con claridad dolorosa el momento exacto en que el oncólogo les había dado la noticia, sentados en aquel consultorio frío e impersonal del Hospital Universitario La Paz. Elena había apretado su mano con fuerza y, en lugar de desmoronarse como él esperaba, había mirado al médico directamente a los ojos y le había preguntado con voz firme cuánto tiempo de calidad le quedaba, porque quería aprovecharlo al máximo. Los siguientes 2 años y medio habían sido una montaña rusa emocional devastadora. Habían tenido momentos de esperanza cuando algún tratamiento experimental parecía frenar el avance del tumor, seguidos inmediatamente por caídas brutales cuando los efectos secundarios se volvían insoportables o cuando las resonancias magnéticas mostraban que el cáncer continuaba creciendo implacablemente. Elena había luchado con una valentía que asombraba a todos los que la conocían. Incluso en sus peores días, cuando apenas podía levantarse de la cama y el dolor la consumía, se las arreglaba para sonreír y hacer algún comentario gracioso para aligerar el ambiente. Sebastián la había cuidado personalmente durante todo ese tiempo, rechazando contratar enfermeras a tiempo completo porque quería ser él quien estuviera a su lado cada segundo, quien le administrara sus medicamentos, quien la sostuviera cuando los vómitos la dejaban exhausta, quien le leyera sus libros favoritos cuando ya no podía hacerlo ella misma por los problemas de visión que el tumor le causaba. El final había llegado en una madrugada de junio, exactamente 8 meses y 14 días atrás. Elena había entrado en coma 3 días antes, y Sebastián había permanecido a su lado sin moverse prácticamente, sosteniendo su mano,
hablándole constantemente aunque sabía que probablemente ya no podía escucharlo, contándole historias de sus años juntos, recordándole cuánto la amaba, pidiéndole perdón por todas las veces que había sido impaciente o insensible, agradeciéndole por haberle dado los mejores años de su vida. A las 4:22 de la madrugada, Elena había exhalado su último aliento, tan suave y tranquilamente que Sebastián casi no se dio cuenta del momento exacto en que su esposa había dejado de existir. Había permanecido allí, sosteniendo su mano que se enfriaba gradualmente, incapaz de procesar la realidad de que la mujer que había sido su razón de vivir durante más de 3 décadas ya no estaba. Los meses siguientes habían sido un infierno de soledad y desesperación. Sebastián se había sumido en una depresión profunda que lo había llevado a aislarse completamente del mundo. Rechazaba las llamadas telefónicas de amigos y familiares, ignoraba las invitaciones a eventos sociales, pasaba días enteros sin salir de la mansión, deambulando como un fantasma por aquellas habitaciones que resonaban con los ecos de la risa de Elena. Había dejado de comer adecuadamente, perdiendo casi 15 kilos en pocos meses. Había descuidado su apariencia personal, dejando crecer su barba de forma desaliñada y vistiendo la misma ropa arrugada durante días. Su médico le había prescrito antidepresivos, pero Sebastián apenas los tomaba, sintiendo que no merecía sentirse mejor, que el dolor era lo único que lo mantenía conectado con Elena. Su única rutina, el único acto que realizaba con regularidad religiosa, era visitar la tumba de Elena en el cementerio de la Almudena todos los jueves por la tarde. Llegaba siempre con un ramo de rosas blancas, las flores favoritas de su esposa, y pasaba horas sentado frente a la lápida de mármol gris donde estaba grabado su nombre completo, Elena Martínez de Velázquez, seguido de las fechas de su nacimiento y muerte, y debajo una frase que él mismo había escogido: «Tu luz sigue brillando en mi corazón». Le hablaba como si ella pudiera escucharlo, le contaba sobre su día, aunque no había mucho que contar, le pedía señales de que estaba bien en donde quiera que estuviera ahora. Le prometía que pronto estarían juntos nuevamente porque la vida sin ella simplemente no tenía sentido. Aquel jueves de febrero, Sebastián había seguido su ritual habitual. Había tomado el autobús número 73 desde su casa en el barrio de Salamanca hasta el cementerio, un trayecto de 40 minutos que conocía de memoria. Había pasado casi 3 horas junto a la tumba de Elena, más tiempo del usual porque ese día se sentía particularmente vulnerable y perdido. Le había contado que la casa se sentía cada vez más grande y vacía, que a veces escuchaba su voz llamándolo desde otra habitación solo para darse cuenta de que era su imaginación jugándole malas pasadas, que ya no sabía cómo seguir adelante porque cada día le resultaba más difícil encontrar una razón para levantarse de la cama. Cuando finalmente se decidió a partir, ya estaba oscureciendo. El cementerio cerraba a las 6 de la tarde en invierno, y el guardia de seguridad le había hecho una señal discreta indicándole que era hora de marcharse. Sebastián había recogido las rosas marchitas que había dejado la semana anterior, como siempre hacía, llevándoselas para tirarlas en un contenedor apropiado en lugar de dejarlas en el cementerio. Era un gesto que Elena habría apreciado, ella que siempre había sido tan cuidadosa con el medio ambiente y con mantener los espacios públicos limpios y ordenados. Había caminado lentamente hacia la parada del autobús, pero al llegar se dio cuenta de que acababa de perder el último autobús directo a su casa. Miró el horario y vio que el siguiente no pasaría hasta dentro de 45 minutos. Hacía demasiado frío para esperar en la calle, así que decidió caminar hasta la estación de metro más cercana, que estaba a unos 15 minutos a pie. Mientras caminaba por las calles cada vez más oscuras, con el ramo de rosas marchitas en la mano, y las manos enterradas en los bolsillos de su abrigo de cachemira negro, Sebastián se sentía como si fuera invisible para el mundo que lo rodeaba. La gente pasaba apresurada a su lado sin mirarlo, todos absortos en sus propias vidas, en sus propios problemas, completamente ajenos al dolor devastador que llevaba este hombre elegantemente vestido pero con ojos muertos. Llegó finalmente a la estación de metro de Ventas y descendió por las escaleras mecánicas que conducían a los andenes subterráneos. El contraste entre el frío exterior y el calor artificial del metro era marcado, y Sebastián sintió que sus mejillas entumecidas por el frío comenzaban a arderle ligeramente. Sacó su tarjeta de transporte público, una de esas tarjetas doradas para personas mayores que le daban descuento, aunque ciertamente no necesitaba ese ahorro económico, y pasó por los torniquetes.
Consultó el mapa en la pared y vio que necesitaba tomar la línea 5 en dirección a Casa de Campo y hacer transbordo en Callao para llegar finalmente a su barrio. Descendió otro tramo de escaleras hasta el andén de la línea 5. Era jueves por la tarde, pasadas las 6:30, una hora en la que la mayoría de las personas ya habían terminado su jornada laboral y estaban de camino a casa, por lo que el andén estaba relativamente lleno. Había personas de todas las edades y condiciones, ejecutivos con maletines y trajes arrugados después de un largo día de trabajo, estudiantes con mochilas enormes escuchando música en sus auriculares, madres cansadas con niños pequeños que se quejaban y tiraban de sus manos, ancianos que se apoyaban en bastones esperando pacientemente la llegada del próximo tren, turistas confundidos consultando mapas en sus teléfonos móviles. Sebastián se dirigió hacia el extremo más alejado del andén, como solía hacer, buscando instintivamente el lugar menos concurrido donde pudiera esperar el tren en relativa soledad. Le molestaba el bullicio de las multitudes, el ruido constante de conversaciones superpuestas, el olor mezclado de perfumes, sudor y comida rápida que caracterizaba estos espacios subterráneos. Mientras caminaba por el andén, sus ojos recorrían distraídamente los rostros de las personas que esperaban, sin realmente verlos, cuando de pronto algo llamó su atención de manera tan poderosa que se detuvo en seco. Al final del andén, en uno de los bancos de metal verde que estaban colocados contra la pared de azulejos blancos, había una figura solitaria que contrastaba dramáticamente con el movimiento frenético que la rodeaba. Era una joven, aparentemente de poco más de 20 años, que estaba encogida sobre sí misma en una postura que Sebastián reconoció inmediatamente como de profunda desesperación. Llevaba puesto un abrigo delgado de color beige que claramente no era suficiente para el frío invernal de Madrid, unos jeans desgastados con agujeros en las rodillas que parecían ser producto del uso y no de la moda, y unas zapatillas deportivas blancas tan sucias y gastadas que habían perdido todo vestigio de su color original. Su cabello castaño y ondulado caía despeinado sobre sus hombros, ocultando parcialmente su rostro que tenía hundido entre sus manos. Pero lo que realmente había captado la atención de Sebastián no era su apariencia descuidada o su ropa inadecuada para el clima, sino la forma en que lloraba. No era un llanto silencioso y discreto, tampoco era un llanto histérico y llamativo. Era algo intermedio, un llanto profundo y desgarrador que sacudía todo su cuerpo en espasmos irregulares, el tipo de llanto que proviene de un lugar tan oscuro y doloroso que es imposible de contener. Sus sollozos eran audibles incluso con el ruido del metro, y Sebastián podía ver cómo sus hombros subían y bajaban con cada respiración entrecortada. Junto a ella, en el suelo del andén, descansaba una pequeña maleta de tela de color azul marino, que estaba visiblemente raída y con la cremallera parcialmente rota, atada con un cordel para mantenerla cerrada. Al lado de la maleta había una bolsa de plástico de supermercado que contenía lo que parecían ser algunas prendas de ropa dobladas apresuradamente, y tal vez algunos artículos de aseo personal. Lo que más impactó a Sebastián fue que, a pesar de que el andén estaba lleno de gente, absolutamente nadie parecía prestarle atención a esta joven en evidente estado de angustia. Las personas pasaban a su lado como si fuera invisible. Algunos incluso la miraban de reojo con expresiones que iban desde la indiferencia hasta el leve disgusto, como si su presencia y su dolor fueran una molestia menor en sus rutinas diarias. Una mujer mayor que pasó cerca de ella inclusive aceleró el paso y se cambió de banco, como si la miseria fuera contagiosa. Un grupo de adolescentes que pasó junto a ella se rió burlonamente, haciendo algún comentario que Sebastián no alcanzó a escuchar pero que claramente era despectivo. Un hombre de negocios que casi tropieza con su maleta, la apartó bruscamente con el pie sin siquiera disculparse ni mirar a la dueña de ese equipaje tan humilde. Sebastián se quedó allí parado, a unos 10 metros de distancia, observando la escena con una mezcla compleja de emociones que no había experimentado en meses. Por un lado, sentía una compasión profunda y visceral hacia esta desconocida que claramente estaba atravesando uno de los momentos más oscuros de su vida. Por otro lado, había algo en la imagen de esta joven completamente sola y abandonada por el mundo que resonaba poderosamente con su propio estado emocional. ¿No era él también alguien completamente solo y abandonado? Aunque su soledad estuviera disfrazada de lujo y privilegio, ¿no lloraba él también en la soledad de su mansión de la misma manera desesperada, aunque nadie pudiera verlo ni escucharlo? Durante varios minutos, Sebastián permaneció allí paralizado, debatiéndose internamente sobre qué hacer.
Su primer instinto fue el mismo que probablemente tenían todas las demás personas en el andén: seguir adelante, abordar su tren cuando llegara, regresar a la comodidad y seguridad de su casa, olvidarse de esta escena incómoda lo más rápido posible. Después de todo, ¿qué podía hacer él? Era un hombre de 53 años completamente roto emocionalmente, apenas capaz de cuidar de sí mismo, mucho menos de ayudar a una desconocida con problemas que ni siquiera conocía. Además, vivían en una ciudad grande donde este tipo de escenas probablemente ocurrían todo el tiempo, donde había servicios sociales y organizaciones dedicadas a ayudar a personas en situación de vulnerabilidad. No era su responsabilidad personal resolver los problemas de cada persona desesperada que se cruzara en su camino, pero había algo, una vocecita insistente en algún lugar profundo de su conciencia, que no lo dejaba simplemente irse. Era casi como si pudiera escuchar la voz de Elena susurrándole al oído, recordándole quién había sido antes de que el dolor lo consumiera completamente. Elena siempre había sido profundamente compasiva, incapaz de pasar junto a alguien en necesidad sin al menos intentar ayudar. ¿Cuántas veces la había visto dar dinero a personas sin hogar en la calle, detenerse a hablar con ancianos solitarios en los parques, ofrecerse como voluntaria en comedores sociales durante las festividades? Ella había intentado contagiarle esa bondad natural, y durante sus años juntos, Sebastián había descubierto que ayudar a los demás le proporcionaba una satisfacción profunda que nunca había experimentado antes en su vida privilegiada y protegida. ¿Qué haría Elena en esta situación?, se preguntó Sebastián a sí mismo, y la respuesta fue inmediata y clara. Ella no dudaría ni un segundo en acercarse a esa joven y ofrecerle ayuda. No le importaría si la gente la mirara extraño, no le preocuparía si su ofrecimiento fuera rechazado, no se detendría a calcular los posibles riesgos o inconvenientes. Simplemente vería a otro ser humano sufriendo y haría lo que estuviera en su poder para aliviar ese sufrimiento, aunque fuera mínimamente. Tomando una decisión que ni él mismo comprendía completamente, Sebastián comenzó a caminar lentamente hacia el banco donde la joven continuaba llorando. Con cada paso que daba, su corazón latía más fuerte y su mente se llenaba de dudas. ¿Cómo debía abordarla? ¿Qué debía decirle? ¿Y si ella lo rechazaba de manera agresiva? ¿Y si pensaba que era algún tipo de acosador o persona con intenciones impropias? ¿Y si su ofrecimiento de ayuda la ofendía o la hacía sentir humillada? No tenía respuestas para ninguna de estas preguntas, pero continuó caminando de todos modos, guiado por un impulso que no podía o no quería resistir. Cuando llegó junto al banco, se detuvo a una distancia respetuosa, sin sentarse todavía, simplemente permaneciendo de pie allí con el ramo de rosas marchitas todavía en su mano, y sin saber muy bien qué hacer con ellas. La joven no había notado su presencia, completamente absorta en su propio dolor, con las manos cubriéndole el rostro y el cuerpo temblando por la intensidad de su llanto. Sebastián carraspeó suavemente, pero ella no reaccionó. Esperó unos segundos más, y luego, con toda la delicadeza que pudo reunir, dijo en voz baja: «Disculpe». La joven se sobresaltó violentamente, levantando la cabeza de golpe y mirándolo con ojos enormes, llenos de lágrimas y terror. Su primera reacción fue moverse hacia el extremo opuesto del banco, alejándose de él, y Sebastián vio cómo su cuerpo se tensaba en una postura defensiva. Pudo ver su rostro completamente por primera vez. Era más joven de lo que había pensado inicialmente. Probablemente tenía entre 22 y 24 años. Tenía rasgos delicados y bonitos que el llanto y la angustia no lograban ocultar completamente. Sus ojos eran de un color marrón claro, casi miel, ahora rojos e hinchados de tanto llorar. Tenía la piel pálida, con algunas pecas esparcidas por la nariz y las mejillas. Sus labios estaban agrietados, posiblemente por la deshidratación y el frío. «Por favor, no quiero causarle ningún problema», dijo Sebastián rápidamente, levantando sus manos en un gesto universal de paz y mostrando las palmas vacías excepto por las flores que sostenía. Bueno, no pude evitar notar que está pasando por un momento muy difícil y me preguntaba si hay algo, lo que sea, en lo que pudiera ayudarla. Sé que soy un completo desconocido y que probablemente le parezco sospechoso, pero le doy mi palabra de que mis intenciones son completamente honestas». La joven lo miró con una mezcla de desconfianza, confusión y desesperación. Sebastián podía prácticamente ver el proceso mental que estaba ocurriendo detrás de esos ojos llorosos.
¿Quién era este hombre bien vestido que se acercaba a ella? ¿Qué quería realmente? ¿Podía confiar en él? ¿Acaso tenía otra opción? Durante varios segundos que parecieron eternos, ella no dijo nada. Simplemente continuó mirándolo como si estuviera tratando de leer su alma y determinar si representaba una amenaza o una posible salvación. Finalmente, con una voz tan baja y quebrada que Sebastián apenas pudo escucharla sobre el ruido ambiental del metro, ella dijo: ¿Por qué? ¿Por qué querría ayudarme? Nadie ayuda a nadie sin esperar algo a cambio. Su tono no era acusatorio, sino simplemente resignado, como si estuviera enunciando un hecho universal basado en experiencias amargas. Sebastián sintió que su corazón se comprimía dolorosamente ante esas palabras cargadas de desconfianza y desilusión. ¿Qué le había ocurrido a esta joven para que tuviera una visión tan oscura de la naturaleza humana a una edad tan temprana? Lentamente, sin hacer movimientos bruscos que pudieran asustarla, se sentó en el extremo opuesto del banco, manteniendo la máxima distancia posible entre ellos para que ella no se sintiera amenazada. «No sé si esto tendrá algún sentido para usted», comenzó Sebastián, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Pero hace exactamente 8 meses y 14 días que perdí a mi esposa. Murió después de una larga enfermedad. Y desde entonces mi vida ha sido, bueno, un infierno de soledad y desesperación, para ser completamente honesto. Vengo de visitar su tumba, como hago todos los jueves, y mientras caminaba hacia aquí me sentía completamente vacío, como si fuera un fantasma simplemente atravesando los movimientos de estar vivo sin realmente vivir. Y entonces la vi a usted aquí, llorando de una manera que reconocí inmediatamente porque yo lloro exactamente así cuando estoy solo en mi casa. Y algo en mí simplemente no pudo. No pudo seguir adelante como si no hubiera visto nada. Hizo una pausa, preguntándose si estaba compartiendo demasiado, si sus palabras sonaban sinceras o fabricadas, pero continuó de todos modos. No le estoy pidiendo que confíe en mí. De hecho, sería muy imprudente de su parte confiar en un desconocido que se acerca así, pero sí le pido que me permita al menos escuchar qué es lo que la tiene tan desesperada. Y después, si está en mi poder hacer algo para ayudar, lo haré. Y si no quiere mi ayuda, está perfectamente bien. Simplemente me iré y la dejaré en paz. No espero nada a cambio excepto tal vez la satisfacción de saber que hice algo bueno en un día, que de otra manera hubiera sido simplemente otro día gris e inútil en una larga sucesión de días grises e inútiles». La joven lo miró fijamente durante un largo momento, y Sebastián pudo ver cómo su expresión cambiaba lentamente de desconfianza absoluta a una cautela esperanzada. Había algo en la forma en que él había hablado, en la vulnerabilidad genuina que había mostrado al compartir su propio dolor, que parecía haberla alcanzado de alguna manera. Las lágrimas continuaban corriendo por sus mejillas, pero ya no sollozaba tan intensamente. «Me llamo Lucía», dijo finalmente, su voz todavía temblorosa, pero algo más firme que antes. «Lucía Herrera Montoya. Tengo 23 años y...» Su voz se quebró nuevamente y tuvo que detenerse, respirando profundamente varias veces antes de poder continuar. «Y hace exactamente 4 días que estoy viviendo en las calles. Bueno, no exactamente en las calles. He estado durmiendo aquí en esta estación de metro, moviéndome de un andén a otro cada pocas horas para que la seguridad no me encuentre en el mismo lugar y me echen». Sebastián sintió que su estómago se contraía. 4 días. Esta joven había pasado 4 días sin un techo sobre su cabeza, durmiendo en los bancos de las estaciones de metro, probablemente sin comer adecuadamente, constantemente temerosa de ser descubierta y expulsada, y tenía solo 23 años, prácticamente una niña todavía. «¿Qué ocurrió?», preguntó suavemente. «¿Cómo llegó a esta situación?». Lucía se limpió las lágrimas con el dorso de su mano y comenzó a relatar su historia. Y mientras hablaba, Sebastián sintió que cada palabra era como un puñal clavándose en su corazón. Era una historia de abandono, abuso, lucha y finalmente derrota que ninguna persona tan joven debería tener que vivir. «A mi madre murió cuando yo tenía apenas 12 años», comenzó Lucía, su voz ganando algo de fuerza a medida que hablaba, como si hubiera estado esperando durante mucho tiempo que alguien, cualquiera, la escuchara realmente. «Tuvo cáncer de mama, y fue muy rápido. Apenas 8 meses desde el diagnóstico hasta que falleció. Mi padre había muerto en un accidente de tráfico cuando yo tenía 5 años. Así que cuando mamá murió me quedé completamente sola. Ella tenía un hermano, mi tío Carlos, pero vivía en Argentina, y no tenía los medios para venir a España y hacerse cargo de mí.
Los servicios sociales me pusieron en hogares de acogida durante unos meses mientras buscaban una solución más permanente. Después de casi un año yendo de casa en casa, conocí a Ramiro. Él era el amante de mi madre durante sus últimos meses de vida, aunque yo no lo supe hasta después. Él dijo que quería adoptarme oficialmente, que quería cuidar de mí porque le había prometido a mi madre que lo haría. Los trabajadores sociales estaban encantados porque significaba que no tendría que continuar en el sistema de acogida. Así que cuando cumplí los 13 años, me fui a vivir con él. Al principio todo parecía estar bien. Ramiro tenía un trabajo estable como mecánico. Tenía una casa pequeña pero decente en un barrio de las afueras, y parecía genuinamente interesado en asegurarse de que yo estuviera bien. Pero después de unos 6 meses, las cosas comenzaron a cambiar. Empezó a beber mucho. Todas las noches llegaba borracho a casa. Se volvió agresivo, gritaba por cualquier cosa, rompía cosas. Nunca me golpeó directamente, pero me gritaba constantemente. Me decía que era una carga, que estaba gastando su dinero, que era una inútil. Me hacía trabajar en la casa como si fuera su sirvienta. Limpiar, cocinar, lavar su ropa. Y si algo no estaba hecho perfectamente según sus estándares, me insultaba y me castigaba dejándome sin comer. Sebastián escuchaba en silencio, sintiendo que la rabia crecía dentro de él. ¿Cómo podía un adulto tratar así a una niña que acababa de perder a su madre y que dependía completamente de él para sobrevivir? Pero no interrumpió, dejando que Lucía continuara con su historia. Viví con él durante 6 años terribles. Intenté hablar con los servicios sociales un par de veces, pero Ramiro era muy convincente. Siempre sabía qué decir para que pareciera que yo era una adolescente rebelde e ingrata. Además, el sistema estaba tan sobrecargado que nadie realmente investigaba a fondo. Así que aguanté, contando los días hasta cumplir los 18 años y poder legalmente salir de allí. El día de mi cumpleaños número 18, hace exactamente 5 años, Ramiro llegó a casa borracho como siempre y me dijo que ya era mayor de edad, que ya no tenía ninguna obligación legal conmigo y que quería que me fuera de su casa inmediatamente. Me dio 2 horas para empacar mis cosas y largarme. No tenía dinero ahorrado. No tenía amigos cercanos a quienes acudir porque él había hecho todo lo posible para aislarme durante esos años. No tenía ningún otro familiar, así que tomé la maleta que había sido de mi madre, empaqué las pocas cosas que tenía y salí a las calles sin tener idea de qué iba a hacer. Pasé las primeras 2 semanas durmiendo en albergues para personas sin hogar. Era horrible. Lugares abarrotados, sucios, peligrosos, pero al menos tenía un lugar donde dormir y conseguía una comida al día. Durante el día caminaba por la ciudad buscando trabajo. Cualquier trabajo, aunque no tenía experiencia ni referencias. Finalmente conseguí un empleo en un McDonald's. No pagaban mucho, pero era suficiente para alquilar una habitación diminuta en un piso, compartido con otras 5 personas en uno de los barrios más baratos de Madrid. Durante los siguientes 5 años, esa fue mi vida. Trabajaba en empleos de salario mínimo, restaurantes de comida rápida, supermercados, tiendas de ropa, limpiando oficinas por las noches. Nunca duraba mucho en ningún lugar porque o el negocio cerraba, o me despedían por alguna razón menor, o simplemente no podía soportar las condiciones laborales abusivas, pero siempre conseguía encontrar algo nuevo, aunque a veces tenía que trabajar en 2 o 3 lugares simultáneamente, solo para poder pagar el alquiler y la comida. Hace 3 meses conseguí lo que pensé que sería finalmente un trabajo estable. Era un restaurante pequeño, familiar, en el barrio de Lavapiés. Los dueños, una pareja mayor llamados Jorge y Mercedes, parecían buena gente. Me contrataron como camarera y cocinera asistente. El salario era un poco mejor que en mis trabajos anteriores, y por primera vez en años sentí que tal vez podría ahorrar algo de dinero, tal vez incluso eventualmente estudiar algo online para mejorar mis perspectivas laborales. Pero entonces, hace exactamente 2 semanas, llegué al trabajo un lunes por la mañana y encontré el restaurante cerrado con candado. Había un aviso en la puerta diciendo que el negocio había cerrado permanentemente por bancarrota. Ni Jorge ni Mercedes contestaban mis llamadas. Más tarde me enteré por uno de mis compañeros de trabajo que habían huido a Valencia, porque tenían deudas masivas con varios proveedores y con Hacienda. Nos quedamos 6 empleados sin trabajo, sin nuestros salarios del último mes, sin ningún tipo de compensación o indemnización. Intenté inmediatamente buscar otro trabajo, pero en 2 semanas no encontré nada. Mientras tanto,
Llegó el día de pagar el alquiler y no tenía el dinero. Mi casera, una mujer horrible llamada Doña Amparo, no tuvo ninguna compasión. Me dijo que tenía exactamente 48 horas para pagarle todo lo que debía o tendría que irme. Intenté explicarle la situación, pedirle solo una semana más. Le prometí que le pagaría hasta el último céntimo, pero se negó rotundamente. Dijo que tenía una lista de espera de personas interesadas en esa habitación y que no iba a mantener a parásitas como yo. Hace 4 días, llegué a casa después de pasar todo el día buscando trabajo sin éxito y encontré todas mis pertenencias tiradas en la calle frente al edificio. Doña Amparo había cambiado la cerradura de la puerta principal. Me quedé allí parada, mirando mi ropa, mis libros, mis pocas pertenencias esparcidas en la acera como basura, y simplemente no podía creer que mi vida hubiera llegado a este punto. Los vecinos que pasaban me miraban con lástima o con disgusto, pero nadie me ofreció ayuda. Empaqué lo que pude llevar en esta maleta y esta bolsa, y el resto tuve que dejarlo allí. Desde entonces, he estado aquí. He intentado dormir en parques, pero hace demasiado frío y es peligroso. He intentado quedarme en cafeterías y lugares públicos durante el día, pero eventualmente te echan si no consumes nada y no tengo dinero para comprar ni siquiera un café. Así que vengo aquí al metro. Me muevo constantemente de una línea a otra. Duermo en ráfagas de 20 o 30 minutos cuando el cansancio me vence. Siempre alerta, porque si la seguridad me encuentra, me van a expulsar y probablemente me van a prohibir usar el metro. Esta mañana logré encontrar un comedor social donde me dieron desayuno, pero solo abren en las mañanas. Llevo casi 24 horas sin comer nada. Estoy exhausta, tengo frío, me duele todo el cuerpo y simplemente ya no sé qué hacer. He pedido dinero en la calle, algo que nunca pensé que haría, pero la gente o me ignora completamente o me insulta. Esta tarde, un hombre al que le pedí ayuda me dijo que era una vaga que debería conseguir un trabajo en lugar de molestar a la gente trabajadora. Si supiera que he estado trabajando desde los 18 años sin parar. La voz de Lucía se quebró completamente y volvió a sollozar, incapaz de continuar. Sebastián sintió que sus propios ojos se llenaban de lágrimas. Esta joven había vivido más dolor y adversidad en sus 23 años que muchas personas en toda una vida. Había luchado con todas sus fuerzas por sobrevivir, por mantenerse a flote, sin ningún apoyo familiar, sin ninguna red de seguridad, y finalmente el sistema y las circunstancias la habían aplastado hasta llevarla a dormir en las estaciones de metro. Sin pensar conscientemente en lo que estaba haciendo, Sebastián se quitó su bufanda de cachemira gris, una pieza cara y elegante que Elena le había regalado 3 navidades atrás, y con cuidado la colocó alrededor de los hombros de Lucía. Ella se sobresaltó ante el gesto, mirándolo con ojos enormes y llenos de lágrimas. «Tiene frío», dijo Sebastián simplemente, «y yo tengo más abrigos en casa de los que jamás podría necesitar». En ese momento, como si el universo quisiera subrayar dramáticamente la situación, un guardia de seguridad del metro se acercó a ellos con expresión seria y algo hostil. «Oiga, usted», dijo dirigiéndose a Lucía con tono autoritario, «ya la hemos visto varias veces en diferentes estaciones. No puede quedarse aquí. Esto no es un albergue. Si no tiene un ticket válido y un destino específico, va a tener que irse. Y si la volvemos a encontrar, llamaremos a la policía». Lucía palideció visiblemente y comenzó a recoger apresuradamente su maleta y su bolsa. Sus manos temblando no solo por el frío sino también por el miedo y la humillación. Pero antes de que pudiera levantarse, Sebastián se puso de pie y se interpuso entre el guardia y la joven. Sacó su billetera de cuero del bolsillo interior de su abrigo y extrajo un billete de 50 euros. «Esta joven está conmigo», dijo con una autoridad tranquila pero firme que no admitía discusión. «Está esperando conmigo el próximo tren. No está causando ningún problema ni molestando a nadie. Aquí tiene, si esto ayuda a compensar cualquier inconveniente percibido». Le tendió el billete al guardia, quien lo miró primero con sorpresa y luego con codicia apenas disimulada. El guardia tomó el dinero y se lo guardó rápidamente en el bolsillo, aunque su expresión seguía siendo algo suspicaz. «Muy bien, señor, pero asegúrese de que aborden el próximo tren». Dicho esto, se alejó para continuar su ronda. Lucía miraba a Sebastián con una expresión de absoluta incredulidad. «¿Por qué hizo eso?», preguntó con voz temblorosa. «Acaba de darle 50 euros a ese hombre solo para que me deje en paz por unos minutos más. Ni siquiera me conoce». «Podría ser cualquiera. Podría estar mintiéndole sobre todo.
Sebastián volvió a sentarse en el banco y miró directamente a los ojos de Lucía. Escúcheme con atención, por favor, porque voy a proponerle algo que probablemente le parecerá muy extraño, posiblemente hasta sospechoso. Pero le pido que considere mis palabras con la mente abierta antes de rechazarlas automáticamente. Hizo una pausa, organizando sus pensamientos, y luego continuó. Yo vivo solo en una mansión grande en el barrio de Salamanca. Mi esposa y yo la compramos hace más de 20 años, cuando todavía soñábamos con llenarla de niños y nietos, pero nunca pudimos tener hijos, y ahora Elena está muerta, y esa casa inmensa se siente como un mausoleo vacío y frío. Tiene 8 habitaciones, la mayoría de las cuales nunca se usan. Tiene una cocina enorme que podría alimentar a 20 personas, pero donde solo yo caliento comidas congeladas para uno. Tiene baños lujosos con bañeras de hidromasaje que llevan años sin usarse. Tiene un jardín hermoso que Elena adoraba, pero que ahora solo es mantenido por jardineros que vienen una vez a la semana. Lo que le propongo es esto. Véngase conmigo a esa casa ahora mismo, esta noche. Le daré una habitación con cama cómoda, baño privado, calefacción, todo lo que necesite. Podrá darse una ducha caliente, comer una comida decente, dormir en una cama de verdad. Podrá quedarse allí no solo esta noche, sino todo el tiempo que necesite para recuperarse, para buscar un nuevo trabajo sin la presión constante de preguntarse dónde va a dormir esa noche. No le estoy pidiendo nada a cambio. Bueno, eso no es del todo cierto. Si quiere ayudar con algunas tareas de la casa, mantener las cosas ordenadas, tal vez cocinar ocasionalmente, sería bienvenido porque, francamente, he descuidado mucho la casa desde que Elena murió. Pero no es una obligación, es solo si usted quiere. Lucía lo miraba con una mezcla de esperanza desesperada y desconfianza profunda, luchando visiblemente en su expresión. ¿Por qué haría eso por mí?, preguntó nuevamente, pero esta vez su tono era diferente, no tanto cuestionando sus motivos, sino genuinamente tratando de entender. No tiene sentido, la gente no hace cosas así. Siempre hay un precio, siempre hay algo que quieren a cambio. Amigos, si esta historia está tocando tu corazón como está tocando el mío mientras la cuento, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. Y quiero que hagas algo más. Cuéntame en los comentarios si alguna vez has estado en una situación desesperada donde un desconocido te tendió la mano, o si tú has sido esa persona que decidió ayudar a alguien cuando todos los demás pasaban de largo. ¿Crees en los actos de bondad desinteresados? ¿O piensas como Lucía, que siempre hay un precio oculto? Déjame tu opinión en los comentarios, porque estas historias no solo las cuento yo, las construimos entre todos, y tu experiencia puede inspirar a alguien más que esté pasando por un momento difícil. Sebastián suspiró profundamente y se pasó una mano por el cabello canoso. Tiene toda la razón en ser desconfiada. Si yo estuviera en su lugar, probablemente pensaría exactamente lo mismo. Así que déjeme ser completamente honesto con usted sobre mis motivaciones, porque merece saber la verdad completa antes de decidir. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas y juntando las manos, mirando al suelo mientras hablaba. Desde que Elena murió, he estado simplemente existiendo, no viviendo, solo existiendo. Me levanto cada mañana porque mi cuerpo está programado para hacerlo después de 53 años de hacerlo, como porque mi estómago me lo exige, no porque tenga apetito o disfrute la comida. Voy los jueves al cementerio porque es la única rutina que me da algún sentido de propósito. El resto del tiempo simplemente deambulo por esa casa enorme sintiéndome completamente inútil y preguntándome por qué sigo aquí cuando la única persona que daba sentido a mi vida ya no está. Levantó la vista y miró directamente a Lucía. He pensado en el suicidio. No voy a mentir sobre eso. Lo he pensado muchas veces. Lo único que me ha detenido es que sería una traición a todo lo que Elena era, a todo lo que creía. Ella era la persona más bondadosa y compasiva que jamás conocí. Dedicó su vida a ayudar a los demás, incluso cuando estaba muriendo. En sus últimas semanas, cuando apenas podía hablar, me hizo prometer que continuaría con el trabajo de caridad que habíamos comenzado juntos, que no desperdiciaría mi vida en la autocompasión, que encontraría una manera de hacer el bien en el mundo incluso sin ella a mi lado. Pero he fallado en cumplir esa promesa. Durante estos 8 meses he estado tan consumido por mi propio dolor que me había olvidado completamente de que hay otras personas sufriendo, de que mi sufrimiento no es único ni especial. Y entonces la vi a usted hoy, llorando en ese banco, y fue como si Elena me hubiera dado una bofetada para despertarme. No puedo traer a Elena de vuelta.
No puedo cambiar el hecho de que murió demasiado joven. Pero sí puedo hacer algo significativo con los recursos que tengo, con el tiempo que me queda, con esa casa ridículamente grande que está desperdiciándose. Así que sí, hay algo que quiero de usted, pero no es lo que probablemente está pensando. Lo que quiero es la oportunidad de ser útil nuevamente, de sentir que mi existencia tiene algún propósito más allá de simplemente contar los días hasta que pueda reunirme con Elena. Lo que quiero es honrar su memoria haciendo exactamente lo que ella hubiera hecho en esta situación. Y honestamente, tal vez un poco de egoísmo también. Esa casa ha estado en silencio sepulcral durante 8 meses. Tener a alguien más allí, escuchar pasos en las escaleras, voces en las habitaciones, tal vez eso me ayude a sanar un poco. Lucía había dejado de llorar mientras Sebastián hablaba, escuchando cada palabra con intensa concentración. Sebastián podía ver que estaba procesando todo, sopesando sus opciones, tratando de decidir si podía confiar en este desconocido o si sería una imprudencia peligrosa. El silencio se extendió entre ellos durante varios minutos largos, interrumpido solo por los sonidos ambientales del metro, el rugido distante de los trenes que pasaban por otros andenes, las conversaciones fragmentadas de otros pasajeros, los anuncios automáticos sobre los altavoces. Finalmente, Lucía habló, y su voz era apenas un susurro. Si acepto ir con usted, y si en cualquier momento me siento incómoda, o si algo no me parece bien, ¿me dejará ir inmediatamente sin problemas? Absolutamente, respondió Sebastián sin vacilación. Le daré mi palabra solemne. Si en algún momento se siente insegura o simplemente cambia de opinión, puede irse cuando quiera. No la retendré ni le causaré ningún problema. Es más, le voy a dar algo ahora mismo para que tenga algo de seguridad adicional. Sacó su billetera nuevamente y extrajo 5 billetes de 50 euros. Se los tendió a Lucía, quien lo miró con ojos muy abiertos y confundidos. «Tome esto», dijo Sebastián. 250 euros. Es suficiente para varios días de hostales decentes si decide que no quiere quedarse en mi casa. Es su dinero, sin condiciones, sin expectativas. Guárdelo en algún lugar seguro y úselo si lo necesita. Mi oferta de la habitación en mi casa sigue en pie de todos modos, pero quiero que sepa que tiene opciones, que no está completamente dependiente de mí si acepta mi ayuda inicial. Lucía tomó el dinero con manos temblorosas, mirándolo como si no pudiera creer que fuera real. Era probablemente más dinero del que había tenido en sus manos al mismo tiempo en años. No entiendo, murmuró. Esto no tiene sentido. La gente no es así. La mayoría de la gente no lo es, admitió Sebastián con una sonrisa triste. Créame, he conocido a muchas personas en mi círculo social que tienen fortunas inmensas, pero corazones pequeños y mezquinos. Pero algunas personas sí son así. Elena era así, y yo intento ser así, aunque no siempre lo logro. Así que, ¿qué dice? ¿Acepta mi ayuda? Al menos por esta noche, para que pueda dormir en una cama cómoda y comer una comida caliente y darse una ducha decente. Lucía cerró los ojos durante un largo momento, y Sebastián pudo ver lágrimas escapando por debajo de sus párpados cerrados. Cuando finalmente los abrió nuevamente, había tomado una decisión. Está bien, dijo, su voz firme a pesar de las lágrimas. Acepto. Y si resulta que me está mintiendo y tiene malas intenciones, al menos tendré este dinero para escapar y probablemente nunca volveré a confiar en nadie en toda mi vida. Pero si está diciendo la verdad, si realmente existe alguien tan bueno en este mundo horrible, entonces tal vez todavía hay algo de esperanza. Sebastián sintió que algo se expandía en su pecho, una sensación que no había experimentado en meses. Esperanza mezclada con propósito. Se puso de pie y le ofreció su mano a Lucía. Entonces vayamos a casa. Bueno, a mi casa. A tu nueva casa temporal, como quieras llamarla. Lucía tomó su mano y se levantó, tambaleándose ligeramente por la debilidad y el cansancio. Recogió su maleta raída y su bolsa de plástico, y juntos caminaron hacia el tren que acababa de llegar al andén. Mientras subían, Sebastián notó las miradas de algunos pasajeros, una mezcla de curiosidad, juicio y en algunos casos desaprobación. Un hombre mayor, elegantemente vestido, viajando con una joven que obviamente estaba en situación de calle. Era fácil imaginar las conclusiones erróneas a las que la gente podría llegar, pero por primera vez en meses, Sebastián no le importó lo que pensaran los demás. El viaje en metro fue más largo de lo que Lucía esperaba. Tuvieron que hacer 2 transbordos, primero en la estación de Callao y luego en Gran Vía, antes de finalmente llegar a la estación de Núñez de Balboa.
en pleno corazón del exclusivo barrio de Salamanca. Durante todo el trayecto, que duró aproximadamente 40 minutos, permanecieron mayormente en silencio. Lucía miraba por la ventana del vagón, observando cómo las estaciones pasaban una tras otra, cada una llevándola más lejos de las zonas de Madrid que conocía y adentrándose en áreas de la ciudad que solo había visto en revistas o en la televisión. Sebastián, por su parte, observaba discretamente a la joven, notando los pequeños detalles que revelaban cuán difícil habían sido estos últimos días para ella. La forma en que sus manos temblaban ligeramente incluso cuando no hacía frío dentro del vagón. Las ojeras profundas bajo sus ojos que indicaban falta de sueño prolongada. Cómo se sobresaltaba cada vez que alguien se acercaba demasiado a donde estaban sentados. En un momento dado, cuando el tren pasó por la estación de Banco de España y Lucía vio los edificios imponentes y las calles limpias y bien iluminadas del centro financiero de Madrid, se volvió hacia Sebastián con expresión preocupada. ¿Su casa está por aquí?, preguntó con voz insegura. Esto parece muy elegante. No sé si voy a encajar. Quiero decir, míreme, mi ropa está sucia, mi pelo es un desastre, probablemente huelo mal después de 4 días sin ducharme. Sebastián le sonrió con amabilidad. Mi casa es mía, y puedo invitar a quien quiera. No tienes que encajar con nada ni con nadie excepto conmigo, y yo no te estoy juzgando en absoluto. Además, lo primero que haremos cuando lleguemos será que te des una ducha larga y caliente, y encontraremos ropa limpia para ti. Elena y tú parecen haber tenido una contextura similar, y dejó muchas cosas hermosas que nunca he podido convencerme de donar. Tal vez finalmente servirán para algo bueno. Lucía asintió, aunque su expresión seguía siendo de aprensión. ¿Y los vecinos? ¿Qué van a pensar cuando me vean llegar con usted? Francamente, no me importa lo que piensen los vecinos, respondió Sebastián con una sinceridad sorprendente, incluso para él mismo. Durante estos 8 meses, ninguno de ellos se ha molestado en preguntarme cómo estoy, en ofrecerme apoyo o compañía. Pasan junto a mí en el ascensor o en la calle con apenas un saludo cortés y apurado. Así que su opinión sobre mi vida personal no es algo que me quite el sueño. Cuando finalmente salieron del metro en Núñez de Balboa, Lucía se encontró en un mundo completamente diferente al que había conocido durante toda su vida. Las calles eran amplias y estaban impecablemente limpias, bordeadas por árboles perfectamente podados. Los edificios eran estructuras elegantes de principios del siglo XX, con fachadas de piedra tallada, balcones de hierro forjado y portales imponentes con suelos de mármol. Había boutiques de diseñadores famosos cuyos nombres Lucía reconocía de las revistas: Gucci, Prada, Louis Vuitton. Los coches estacionados en las calles eran Mercedes, BMW, Porsche, vehículos que costaban probablemente más de lo que ella había ganado en toda su vida laboral. Las pocas personas que caminaban por las aceras a esa hora de la noche iban vestidas con abrigos de cachemira y llevaban bolsas de compras de tiendas exclusivas. Lucía se sentía completamente fuera de lugar, como si hubiera cruzado accidentalmente a otro universo donde ella simplemente no pertenecía. Apretó con fuerza el asa de su maleta raída, muy consciente de cuán ridícula debía verse en este escenario. Una joven con ropa sucia y gastada, cargando una maleta atada con cordeles y una bolsa de plástico de supermercado, caminando por una de las zonas más exclusivas de Madrid. Varios transeúntes la miraron con expresiones que iban desde la curiosidad hasta el desdén apenas disimulado. Caminaron durante aproximadamente 10 minutos por calles cada vez más silenciosas y residenciales, hasta que finalmente Sebastián se detuvo frente a un edificio particular que le quitó el aliento a Lucía. No era un edificio de apartamentos como los que habían estado pasando, sino una mansión independiente de 3 plantas, probablemente construida a finales del siglo XIX o principios del XX. La fachada era de piedra color crema con detalles ornamentales elaborados, columnas corintias flanqueando la entrada principal, balcones con barandillas de hierro forjado trabajadas con diseños florales, ventanas altas con marcos de madera noble y cristales emplomados. Había un pequeño jardín frontal protegido por una verja de hierro negro, donde Lucía podía distinguir árboles y arbustos cuidadosamente mantenidos incluso en pleno invierno. «Esta es mi casa», dijo Sebastián con sencillez, como si estuviera presentando algo completamente ordinario y no una propiedad que probablemente valía varios millones de euros. Sacó un llavero del bolsillo y abrió la verja, que emitió un ligero chirrido metálico. «Tengo que acordarme de aceitar esas bisagras», murmuró casi para sí mismo mientras sostenía la verja abierta para que Lucía pasara.
Lucía caminó por el sendero de piedra que atravesaba el jardín frontal, sintiendo que sus piernas temblaban no solo de cansancio, sino también de la irrealidad absoluta de la situación. Hace apenas una hora estaba llorando desesperadamente en el andén de un metro, convencida de que su vida había llegado a su punto más bajo sin posibilidad de recuperación, y ahora estaba entrando a una mansión que parecía sacada de una película. Parte de ella todavía esperaba despertar en cualquier momento y descubrir que todo esto era un sueño cruel, una fantasía que su mente exhausta había creado como mecanismo de escape. Sebastián abrió la puerta principal, una estructura maciza de madera oscura con paneles tallados y una aldaba de bronce en forma de cabeza de león. Al entrar, activó un interruptor y la entrada se iluminó con la luz cálida de una lámpara de araña de cristal que colgaba del techo alto. Lucía entró lentamente, casi con miedo de tocar algo, y se quedó absolutamente inmóvil mirando a su alrededor con los ojos muy abiertos. El vestíbulo de entrada era más grande que todas las habitaciones en las que Lucía había vivido durante los últimos 5 años combinadas. El suelo era de mármol blanco con vetas grises, tan pulido que reflejaba la luz de la lámpara como un espejo. A la derecha había una escalera amplia de madera noble con barandilla tallada que ascendía en una curva elegante hacia los pisos superiores. Las paredes estaban cubiertas con papel tapiz de color crema con sutiles diseños dorados, y había varios cuadros grandes con marcos ornamentados, paisajes, retratos, naturalezas muertas que probablemente eran obras originales de artistas reconocidos. Había una consola antigua de madera contra una pared, sobre la cual descansaba un jarrón de porcelana con flores secas y varias fotografías enmarcadas. Lucía podía ver en una de ellas a un Sebastián más joven y sonriente, junto a una mujer hermosa de cabello oscuro y ojos brillantes. «Elena, sin duda, no te quedes ahí en la entrada», dijo Sebastián con gentileza, notando cómo Lucía parecía literalmente paralizada. «Ven, déjame enseñarte la casa, o mejor aún, déjame llevarte directamente a tu habitación para que puedas instalarte, darte una ducha y cambiarte de ropa. Después podemos hacer un recorrido más completo si quieres, o si estás demasiado cansada podemos dejarlo para mañana». Lucía lo siguió escaleras arriba, sus zapatillas gastadas haciendo pequeños sonidos sobre los escalones de madera. Sus manos dejaron marcas húmedas en la barandilla porque le sudaban las palmas de pura nerviosidad. En el segundo piso, Sebastián la guió por un pasillo ancho, decorado con más cuadros y varias puertas de madera a ambos lados. Se detuvo frente a una de las puertas cerca del final del pasillo y la abrió, encendiendo la luz para revelar lo que sería la habitación de Lucía. La habitación era simplemente impresionante. Era enorme, probablemente 30 metros cuadrados al menos, con techos altos y una gran ventana que daba al jardín trasero. En el centro, había una cama con dosel de madera tallada, cubierta con un edredón grueso de color azul claro y almohadas abundantes. Había un armario empotrado que ocupaba toda una pared, una cómoda antigua con un espejo de marco dorado encima, un escritorio junto a la ventana con una lámpara de lectura, una butaca cómoda en un rincón junto a una lámpara de pie, y varias estanterías llenas de libros. Las paredes estaban pintadas de un color crema suave, y había alfombras persas sobre el suelo de parquet que hacían que el espacio se sintiera acogedor a pesar de su tamaño. «El baño está por aquí», dijo Sebastián, cruzando la habitación para abrir otra puerta que revelaba un baño privado completo. Lucía lo siguió y se asomó para ver un espacio tan lujoso que parecía sacado de una revista de decoración. Azulejos de mármol blanco, una bañera profunda, una ducha separada con mampara de cristal, un tocador con 2 lavabos, espejos con marcos decorativos, toallas mullidas perfectamente dobladas, e incluso una pequeña ventana con una planta en el alféizar. «Esta habitación era para invitados originalmente», explicó Sebastián, «pero hace años que no tenemos visitas, así que está prácticamente sin usar. Es toda tuya ahora, por el tiempo que la necesites. El armario está vacío, así que puedes guardar allí tus cosas. Y como te dije, voy a traerte algo de ropa de Elena que puedas usar. Ella era aproximadamente de tu altura y complexión, tal vez un poco más delgada, pero creo que sus cosas te quedarán razonablemente bien». Sebastián salió de la habitación y regresó unos minutos después con los brazos llenos de ropa. Varios conjuntos completos de pantalones, blusas, suéteres, un par de pijamas, ropa interior todavía con etiquetas, calcetines,
e incluso un par de zapatillas de estar en casa. «Esto debería ser suficiente por ahora», dijo depositando todo sobre la cama. «Mañana podemos ver qué más necesitas. También te voy a traer productos de baño nuevos». Desapareció nuevamente y volvió con champú, acondicionador, gel de baño, crema hidratante, un cepillo de dientes nuevo todavía en su empaque, pasta dental y varios otros artículos de tocador. Lucía permanecía de pie en medio de la habitación, mirando todo lo que Sebastián había traído, y de repente las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas nuevamente. Pero estas eran lágrimas diferentes a las que había derramado en el metro. Aquellas habían sido lágrimas de desesperación absoluta, de sentirse completamente abandonada y sin esperanza. Estas eran lágrimas de alivio abrumador, de gratitud tan profunda que no tenía palabras para expresarla, mezcladas con incredulidad de que esto realmente estuviera sucediendo. «Yo no sé qué decir», logró articular entre sollozos. «Esto es demasiado amable. No merezco». «Para», la interrumpió Sebastián con firmeza pero gentileza. «No digas que no lo mereces. Todos merecemos ser tratados con dignidad y bondad, especialmente cuando estamos pasando por momentos difíciles. Ahora escúchame. Voy a bajar a la cocina a preparar algo de comer. Tú tómate todo el tiempo que necesites para darte una ducha, ponerte ropa limpia y simplemente respirar. No hay prisa. Cuando estés lista, baja a la cocina, que está en la planta baja al final del pasillo a la izquierda después de la escalera. Si no encuentras el camino, solo llámame y vendré a buscarte. ¿De acuerdo?» Lucía asintió, incapaz de formar más palabras. Sebastián le dio una última sonrisa tranquilizadora y salió de la habitación, cerrando la puerta suavemente tras de sí. Lucía se quedó allí parada durante varios minutos, simplemente tratando de procesar todo lo que había ocurrido en las últimas 2 horas. Había pasado de estar en el punto más bajo de su vida, sintiéndose completamente sola y abandonada por el mundo, a estar en una habitación lujosa en una mansión, con ropa limpia, productos de baño nuevos y la promesa de una comida caliente esperándola abajo. Finalmente, se obligó a moverse. Se quitó la bufanda de cachemira que Sebastián le había dado y la dobló cuidadosamente, colocándola sobre la butaca. Luego se quitó su abrigo delgado, sus jeans sucios, su camiseta que había estado usando durante 4 días consecutivos, y toda su ropa interior. Se miró en el espejo del baño y casi no reconoció a la persona que le devolvía la mirada. Cabello grasoso y despeinado, rostro pálido y demacrado con ojeras profundas, labios agrietados, piel sucia. Parecía 10 años mayor que sus 23 años. Entró en la ducha y abrió el grifo, ajustando la temperatura hasta que salió agua caliente, casi hirviendo. El primer contacto del agua con su piel fue casi doloroso después de tantos días de frío, pero gradualmente su cuerpo se fue acostumbrando, y Lucía sintió que sus músculos tensos comenzaban a relajarse. Se lavó el cabello 3 veces con el champú que olía a lavanda y hierbas, viendo cómo el agua que corría a sus pies se volvía gris por la suciedad acumulada. Se frotó todo el cuerpo con el gel de baño hasta que su piel quedó roja pero limpia. Permaneció bajo el agua caliente durante lo que debieron ser al menos 30 minutos, simplemente dejando que el calor penetrara en sus huesos, lavando no solo la suciedad física, sino también algo del trauma emocional de los últimos días. Cuando finalmente salió, se envolvió en una de las toallas mullidas que era más suave y absorbente que cualquier cosa que hubiera tocado en su vida. Se secó el cabello con otra toalla y luego usó el secador que encontró en uno de los cajones del tocador. Se aplicó la crema hidratante en la cara y en todo el cuerpo, sintiendo cómo su piel sedienta absorbía el producto. Se cepilló los dientes durante mucho tiempo, saboreando la sensación de frescura y limpieza en su boca. Luego regresó a la habitación y miró la ropa que Sebastián había dejado sobre la cama. Escogió un conjunto de ropa interior nueva, unos pantalones de mezclilla oscuros que parecían de buena calidad, una blusa de algodón suave de color verde claro y un suéter de lana gris. Todo le quedaba sorprendentemente bien. Tal vez la blusa un poco holgada, pero nada que se viera mal. Se puso las zapatillas de estar en casa, que eran increíblemente cómodas con su interior de felpa. Se miró nuevamente en el espejo y la diferencia era asombrosa. Limpia, con ropa decente, se veía nuevamente como un ser humano con dignidad y no como alguien que había sido descartado por la sociedad. Bajó las escaleras lentamente, sosteniendo la barandilla, siguiendo las instrucciones de Sebastián para encontrar la cocina. Cuando llegó,
Encontró una escena que era casi cómica en su domesticidad. Sebastián, este hombre aristocrático y elegante, estaba frente a la estufa preparando lo que parecía ser una tortilla española, con música clásica sonando suavemente desde un pequeño radio en el mostrador. Se había quitado su abrigo y chaqueta y estaba en mangas de camisa, con un delantal atado alrededor de la cintura. La cocina misma era impresionante, grande y moderna a pesar del estilo clásico del resto de la casa, con electrodomésticos de acero inoxidable que parecían profesionales, mostradores de granito negro, armarios de madera de cerezo y una isla central con taburetes altos. Había una mesa de comedor en un extremo de la cocina, ya puesta con platos, cubiertos, vasos y servilletas de tela. «Ah, perfecto timing», dijo Sebastián volteándose y sonriendo cuando la vio entrar. «La tortilla está casi lista. Siéntate, por favor. También he preparado una ensalada simple y hay pan fresco que compré esta mañana. No es nada elaborado, pero debería ser nutritivo y llenador». Lucía se sentó en uno de los taburetes junto a la isla, observando cómo Sebastián terminaba de preparar la comida con movimientos sorprendentemente seguros y practicados. «¿Cocina usted mismo?», preguntó con curiosidad. «Tuve que aprender», respondió Sebastián con una sonrisa triste mientras volteaba la tortilla con una habilidad impresionante. Elena era la cocinera de la familia, absolutamente brillante en la cocina. Yo apenas sabía hervir agua cuando nos casamos, pero durante su enfermedad, especialmente en los últimos meses cuando ya no podía hacer casi nada, asumí todas las tareas del hogar incluyendo cocinar. Descubrí que en realidad lo disfrutaba. Había algo terapéutico en seguir recetas, en el proceso metódico de preparar alimentos. Después de que murió, seguí cocinando para mí mismo, aunque admito que la mayoría de las veces no tenía apetito y terminaba tirando más comida de la que comía. Unos minutos después, Sebastián sirvió porciones generosas de tortilla y ensalada en ambos platos y se sentó frente a Lucía en la mesa de la cocina. «Por favor, come todo lo que quieras. Si quieres más, hay bastante». Lucía miró el plato frente a ella, la comida todavía caliente y fragante, y sintió que su estómago rugía recordándole que no había comido casi nada en más de un día. Tomó el tenedor y probó un bocado de la tortilla, y tuvo que hacer un esfuerzo consciente para no devorar todo inmediatamente. Estaba deliciosa, las patatas perfectamente cocidas, los huevos en su punto, con solo la cantidad correcta de sal y un toque de cebolla. Se obligó a comer despacio, masticando bien, aunque cada fibra de su ser quería simplemente engullir toda la comida lo más rápido posible. Comieron en un silencio mayormente cómodo, interrumpido solo ocasionalmente por comentarios breves. Sebastián notó cómo Lucía limpiaba meticulosamente su plato, comiendo hasta la última migaja. «¿Quieres más?», preguntó cuando ella terminó. «Todavía hay bastante tortilla». «Si no es molestia», dijo Lucía tímidamente. «Hace mucho tiempo que no como así, y está realmente delicioso». Sebastián le sirvió otra porción generosa, sintiéndose satisfecho al ver a alguien apreciar genuinamente su comida. Mientras Lucía comía su segunda porción, un poco más lentamente ahora que el hambre inicial estaba saciada, Sebastián comenzó a hablar sobre detalles prácticos. «Mañana vamos a necesitar establecer algunas reglas básicas. No porque quiera controlarte, sino simplemente para que ambos sepamos qué esperar del otro», comenzó Sebastián. «Pero algunas cosas básicas que quiero aclarar ahora. Primero, esta casa es grande y hay muchas habitaciones, así que tienes libertad de moverte y usar los espacios comunes como prefieras. La sala de estar, la biblioteca, el jardín, todo está a tu disposición. Segundo, respecto a la comida, sírvete lo que quieras cuando quieras. No tienes que pedirme permiso para abrir el refrigerador o las alacenas. Considera que esta es tu casa ahora también, al menos temporalmente. Tercero, continuó, respecto a las tareas del hogar, como mencioné antes, cualquier ayuda sería apreciada, pero no es una obligación. Si quieres mantener tu habitación limpia, genial. Si quieres ayudar a cocinar o limpiar las áreas comunes, maravilloso. Pero si simplemente necesitas tiempo para recuperarte y descansar, eso también está perfectamente bien. Tengo una señora que viene 3 veces por semana a limpiar, así que la casa no se va a convertir en un desastre sin tu ayuda. Cuarto, y esto es importante, en cualquier momento que quieras salir, ya sea para buscar trabajo, visitar a alguien o simplemente caminar por la ciudad, eres completamente libre de hacerlo. No eres una prisionera aquí. Te voy a dar una copia de las llaves de la casa para que puedas entrar y salir como te plazca. Lo único que te pido es que,
por cortesía básica, me avises si vas a estar fuera durante la noche, solo para que no me preocupe. Y quinto, agregó Sebastián con expresión seria, si en algún momento te sientes incómoda conmigo o con esta situación, simplemente dímelo. No me ofenderé. Entiendo que esto es raro y poco convencional, y que todavía no me conoces realmente. Tu seguridad y tu comodidad son lo más importante. Lucía escuchó todo esto con atención, asintiendo ocasionalmente. Cuando Sebastián terminó, ella habló por primera vez de manera más extensa desde que habían llegado a la casa. Quiero que sepa que sí quiero ayudar con las tareas de la casa. No porque sienta que tengo que hacerlo, sino porque, bueno, necesito sentirme útil. Necesito sentir que estoy contribuyendo de alguna manera, que no soy solo una carga. He trabajado desde los 18 años, y estos últimos 4 días sin hacer nada productivo, simplemente tratando de sobrevivir, han sido horribles. Me hacen sentir inútil y patética. Entiendo perfectamente, respondió Sebastián. Y si trabajar y mantenerte ocupada te ayuda a sentirte mejor, entonces hazlo. Pero hazlo porque quieres, no porque sientas que tienes una deuda conmigo. No hay deuda. Esto no es una transacción comercial. Es simplemente un ser humano ayudando a otro ser humano en un momento de necesidad. Después de terminar de comer y de lavar los platos juntos, con Sebastián lavando y Lucía secando, él la acompañó de regreso a su habitación. Estoy en la habitación al final del pasillo, la última puerta a la derecha, le indicó. Si necesitas cualquier cosa durante la noche, no dudes en llamarme o tocar mi puerta. No me molesta en absoluto. De hecho, duermo muy poco últimamente, así que probablemente esté despierto de todos modos. Gracias, dijo Lucía en voz baja. Por todo, por la comida, por la habitación, por verme, por no pasar de largo como todos los demás. No sé cómo voy a poder pagarle algún día. No tienes que pagarme nada, interrumpió Sebastián gentilmente. Solo concéntrate en descansar bien esta noche. Mañana será otro día, y podremos empezar a pensar en los siguientes pasos. Buenas noches, Lucía. Buenas noches, Sebastián, respondió ella, usando su nombre por primera vez. Cuando Sebastián cerró la puerta y Lucía se quedó sola en la habitación, se sentó en el borde de la cama enorme y simplemente respiró profundamente durante varios minutos. Se cambió y se puso uno de los pijamas que Sebastián había traído, de algodón suave con estampado de pequeñas flores. Apagó la luz principal dejando solo la lámpara de la mesita de noche encendida y se metió bajo las mantas. El colchón era increíblemente cómodo, las sábanas eran suaves, las almohadas mullidas pero firmes. Era el contraste más absoluto con los bancos duros del metro, donde había intentado dormir durante los últimos 4 días, pero a pesar del cansancio extremo que sentía, Lucía no podía dormirse. Su mente daba vueltas y vueltas, repasando los eventos del día, desde el momento en que había estado llorando en el andén hasta este momento surreal en el que estaba acostada en una cama lujosa en una mansión. Parte de ella todavía no podía creer que esto fuera real. Parte de ella seguía esperando que algo saliera mal, que Sebastián mostrara su verdadera naturaleza y resultara ser un monstruo disfrazado de buen samaritano. Pero otra parte de ella, una parte pequeña pero insistente, quería creer que tal vez, solo tal vez, había personas genuinamente buenas en el mundo y que había tenido la increíble suerte de encontrar una de ellas en el momento en que más lo necesitaba. Eventualmente, el agotamiento puro venció a sus pensamientos circulares y Lucía se quedó dormida. Durmió más profundamente de lo que había dormido en semanas, sin pesadillas, sin despertarse sobresaltada cada hora, sin el miedo constante de que alguien la descubriera y la echara. Cuando despertó a la mañana siguiente, la luz del sol se filtraba a través de las cortinas, y por un momento desorientador no supo dónde estaba. Luego los recuerdos del día anterior regresaron, y se sentó en la cama, mirando a su alrededor para confirmar que no había sido un sueño. La habitación todavía estaba allí, hermosa y real, y ella estaba limpia, descansada, y por primera vez en mucho tiempo, tenía esperanza. Los primeros días en la casa de Sebastián fueron una mezcla extraña de comodidad creciente y tensión subyacente para Lucía. Se despertaba cada mañana todavía ligeramente sorprendida de encontrarse en esa habitación lujosa, en lugar de en un banco de metro o en la calle. Se duchaba con agua caliente abundante, se vestía con la ropa que Sebastián le había dado y bajaba a la cocina donde generalmente lo encontraba ya despierto,
preparando café y leyendo el periódico. Establecieron una rutina sin haberla planeado explícitamente. Desayunaban juntos, generalmente en un silencio cómodo interrumpido, solo por conversaciones breves sobre planes para el día. Lucía insistía en limpiar la cocina después del desayuno, y luego pasaba la mayor parte del día ordenando y limpiando diferentes partes de la casa. Descubrió que la mansión, aunque impresionante, había sido descuidada en muchos aspectos durante los meses de depresión de Sebastián. Había polvo acumulado en lugares que obviamente no habían sido tocados en mucho tiempo, ventanas que necesitaban limpieza, plantas que necesitaban agua y poda, libros en la biblioteca que necesitaban reorganización. Sebastián inicialmente protestó cuando vio cuánto estaba trabajando Lucía. «No tienes que hacer todo esto», le decía. «Te dije que no era obligatorio». Pero Lucía insistía. «Necesito hacer algo», explicaba. «Y no puedo simplemente sentarme todo el día sin hacer nada. Me vuelve loca. Además, es la única manera en que puedo sentir que estoy contribuyendo de alguna forma mientras usted me da techo y comida». «Está bien», cedía Sebastián, «pero al menos no te exijas demasiado. Y por favor, tutéame. Ya te lo he dicho varias veces. Me hace sentir viejo que me hables de usted». La verdad era que Lucía encontraba algo terapéutico en el trabajo físico de limpiar y ordenar la casa. Le daba un propósito, una sensación de control sobre al menos un aspecto de su vida, y mientras trabajaba, exploraba silenciosamente la casa, descubriendo sus muchos secretos y tesoros escondidos. La biblioteca, en particular, se convirtió en su espacio favorito. Era una habitación grande en el primer piso, con estanterías que iban del suelo al techo en 3 de las 4 paredes, llenas de libros de todos los géneros, clásicos de la literatura española y mundial, libros de historia, biografías, filosofía, poesía, incluso novelas contemporáneas. Había sillones cómodos, una chimenea de mármol y ventanales grandes que daban al jardín trasero. Lucía pasaba horas allí, no solo limpiando, sino también sacando libros y leyendo fragmentos. Hacía años que no tenía acceso a tantos libros. Durante su adolescencia difícil con Ramiro, la lectura había sido su escape, su manera de transportarse mentalmente lejos de su realidad miserable. Pero en los últimos años, trabajando en múltiples empleos solo para sobrevivir, había tenido poco tiempo o energía para leer. Una tarde, aproximadamente una semana después de su llegada, Sebastián entró en la biblioteca y la encontró acurrucada en uno de los sillones, completamente absorta en un libro. Era una copia desgastada de 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez. No se dio cuenta de su presencia hasta que él carraspeó suavemente. «Oh, lo siento», dijo Lucía sobresaltada, cerrando el libro apresuradamente. «Debería estar trabajando, no leyendo». «Tonterías», interrumpió Sebastián. «Los libros están aquí para ser leídos, no solo para decorar. De hecho, me alegra ver a alguien disfrutándolos nuevamente. Elena pasaba horas aquí leyendo. Era una lectora voraz, mucho más que yo. Esa copia de García Márquez era una de sus favoritas. La leyó al menos 3 veces. Lucía miró el libro en sus manos con renovado respeto. Nunca lo había leído antes, admitió. Siempre quise hacerlo, pero nunca tuve la oportunidad. Es increíble. La manera en que describe ese mundo, esa familia, es como si estuviera viendo una película en mi mente». Sebastián sonrió, una expresión genuina que iluminó su rostro de una manera que lo hacía verse años más joven. Esa fue exactamente la reacción de Elena la primera vez que lo leyó. «Quédatelo todo el tiempo que necesites para terminarlo. Y cuando termines, hay cientos de otros libros aquí esperando. Considera esta biblioteca como tuya también». A partir de ese día, Lucía comenzó a pasar más tiempo leyendo, generalmente por las tardes después de completar las tareas de la casa que se había asignado a sí misma. Sebastián a menudo se unía a ella en la biblioteca, sentado en el sillón opuesto con su propio libro, y pasaban horas en compañía silenciosa pero cómoda, cada uno perdido en sus propios mundos literarios. Las comidas se convirtieron en el otro momento importante del día. Sebastián generalmente cocinaba, aunque Lucía comenzó a ayudar cada vez más, y eventualmente empezaron a cocinar juntos, una colaboración que se volvió sorprendentemente natural. Mientras cocinaban, conversaban más abiertamente de lo que lo hacían en otros momentos. Sebastián le contaba historias sobre su vida con Elena, sobre sus viajes, sobre las cosas graciosas que habían experimentado juntos. A veces lloraba mientras hablaba,
Pero eran lágrimas diferentes a las lágrimas de desesperación absoluta de los primeros meses. Eran lágrimas de alguien que estaba comenzando a sanar, que podía recordar lo bueno sin ser completamente destruido por la pérdida. Lucía, por su parte, comenzó a compartir más sobre su propia vida, historias de su madre antes de que muriera, los pocos recuerdos felices que tenía de su infancia, los libros que había amado, los sueños que había tenido que dejar de lado. Habló sobre cómo siempre había querido estudiar literatura o tal vez educación, convertirse en maestra, pero cómo las circunstancias simplemente nunca se lo habían permitido. Una noche, aproximadamente 2 semanas después de la llegada de Lucía, mientras cenaban una paella que habían preparado juntos, Sebastián dijo algo que la tomó completamente por sorpresa. «He estado pensando», comenzó, eligiendo sus palabras cuidadosamente, «sobre tu situación laboral. Sé que necesitas encontrar un trabajo para eventualmente poder independizarte nuevamente, y apoyo completamente eso. Pero me preguntaba si te gustaría considerar un enfoque ligeramente diferente». Lucía lo miró con curiosidad. «¿Qué quieres decir?». «Bueno», continuó Sebastián, «has mencionado varias veces que siempre quisiste estudiar, que tus sueños eran muy diferentes de cómo resultó tu vida. Y he estado pensando que tal vez esta situación, por terrible que haya sido lo que te llevó a ella, podría ser una oportunidad para cambiar el rumbo de tu vida de manera más fundamental. No estoy segura de entender», dijo Lucía lentamente. «Lo que propongo es esto», explicó Sebastián. «En lugar de buscar inmediatamente otro trabajo de salario mínimo que probablemente te va a agotar física y emocionalmente sin ofrecerte ninguna perspectiva real de mejorar tu situación a largo plazo, ¿por qué no consideras retomar tus estudios? Podrías inscribirte en cursos online o incluso presenciales si prefieres. Podrías trabajar hacia obtener tu título de bachillerato primero si es necesario, y luego eventualmente ir a la universidad». Lucía lo miraba con ojos muy abiertos. Pero eso costaría dinero y tiempo. No puedo simplemente vivir aquí de gratis mientras estudio durante meses o años. Eso sería abusar completamente de tu bondad. No sería abusar de nada, respondió Sebastián firmemente. «Mira, voy a ser completamente honesto contigo sobre mi situación financiera, porque creo que mereces saber. Soy extremadamente rico. Heredé una fortuna considerable de mi familia. He hecho inversiones exitosas a lo largo de los años, y Elena también dejó recursos significativos cuando murió. Tengo más dinero del que podría gastar en varias vidas. Pero, ¿de qué me sirve todo ese dinero si no lo uso para hacer algo significativo? Elena y yo siempre quisimos establecer fondos de becas para jóvenes sin recursos», continuó. «Teníamos planes elaborados para crear programas educativos, pero nunca llegamos a implementarlos porque su enfermedad nos consumió. Y después de su muerte, simplemente dejé que todos esos planes se evaporaran porque no tenía energía ni motivación para seguir adelante sin ella. Pero ahora, teniendo a alguien aquí frente a mí que podría beneficiarse directamente, siento que sería un desperdicio terrible no hacer algo. Así que esta es mi propuesta. Quédate aquí sin pagar renta ni preocuparte por gastos básicos. Yo cubrí los costos de tus estudios, cualquiera que sean. A cambio, si insistes absolutamente en que tiene que haber algún tipo de intercambio, puedes seguir ayudando con las tareas de la casa como has estado haciendo. Pero honestamente, incluso eso no es necesario. Lo que realmente quiero es simplemente darte la oportunidad de construir una vida mejor para ti misma. Una vida donde no estés constantemente al borde del desastre financiero, donde puedas perseguir tus sueños en lugar de solo sobrevivir». Lucía se había quedado completamente inmóvil mientras Sebastián hablaba, su tenedor suspendido en el aire a medio camino hacia su boca. Cuando él terminó, dejó el tenedor sobre el plato con una mano temblorosa. «No puedo aceptar eso», dijo finalmente, aunque su voz carecía de convicción. «Es demasiado. Ya has hecho demasiado. Estarías literalmente pagando por mis estudios, dándome casa y comida. Durante años, potencialmente. Nadie hace eso. Es una locura. ¿Es más loco que invitar a una completa desconocida que encontré llorando en un metro a vivir en mi casa?», preguntó Sebastián con una sonrisa irónica. «Ya cruzamos el umbral de lo convencional hace 2 semanas. En este punto, podríamos también ir hasta el final». «¿Pero por qué?», preguntó Lucía, y había lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. «¿Por qué harías algo así por mí?». Sebastián se quedó en silencio durante un largo momento, mirando su propia comida sin verla realmente. Cuando finalmente habló, su voz era suave pero cargada de emoción, porque durante 8 meses estuve completamente muerto por dentro.
Me levantaba cada día sin ningún propósito, sin ninguna razón para continuar excepto una vaga sensación de obligación de no deshonrar la memoria de Elena con el suicidio. Pero no estaba viviendo, solo existiendo en un estado de miseria constante. Y entonces te encontré, continuó, y por primera vez desde que Elena murió, sentí algo. Sentí compasión. Sentí la necesidad de hacer algo. Sentí que tal vez mi vida todavía podría tener algún propósito. Y durante estas 2 semanas que has estado aquí, esta casa se ha sentido nuevamente como un hogar en lugar de como una tumba. Escucho tu risa ocasional cuando estás leyendo algo gracioso. Escucho tus pasos en las escaleras. Huelo el café que preparas en las mañanas. Veo las mejoras que has hecho en la casa con tu limpieza y organización. No eres una carga para mí, Lucía, dijo Sebastián mirándola directamente a los ojos. Eres la razón por la que estoy empezando a sanar. Eres la razón por la que volví a sentir que vale la pena levantarme en las mañanas. Así que, cuando preguntas por qué haría esto por ti, la respuesta es que en realidad lo estoy haciendo tanto por mí como por ti. Necesito un propósito. Necesito sentir que mi vida significa algo y ayudarte a construir una vida mejor, ver cómo floreces y alcanzas tu potencial. Eso me daría ese propósito. Lucía estaba llorando abiertamente ahora, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de gratitud abrumadora, de alivio, de esperanza renovada. Yo no sé qué decir. Es como si hubieras aparecido en mi vida justo cuando más te necesitaba y me estuvieras ofreciendo cosas que ni siquiera sabía que podía soñar tener. Entonces di que sí, respondió Sebastián simplemente. Di que aceptas mi ayuda y que vas a aprovechar esta oportunidad al máximo. Eso es todo lo que necesito escuchar. Lucía se limpió las lágrimas con la servilleta y asintió. Sí, dijo con voz firme a pesar de las lágrimas. Acepto. Y prometo que no voy a desperdiciar esta oportunidad. Voy a estudiar más duro de lo que he estudiado nunca. Voy a hacer que te sientas orgulloso. Voy a hacer que esta inversión en mí valga la pena. Ya me haces sentir orgulloso, dijo Sebastián con una sonrisa. Simplemente siendo quien eres, sobreviviendo todo lo que has sobrevivido, manteniendo tu bondad y tu esperanza a pesar de todas las razones que has tenido para volverse amarga y resentida. Eso por sí solo es extraordinario. Los meses siguientes trajeron cambios significativos para ambos. Lucía se inscribió en un programa online acelerado para obtener su título de bachillerato, estudiando con una intensidad y dedicación que impresionaba profundamente a Sebastián. Pasaba las mañanas estudiando en la biblioteca, las tardes ayudando con las tareas de la casa y leyendo libros adicionales para ampliar su conocimiento, y las noches a menudo discutiendo con Sebastián lo que había aprendido. Él, por su parte, se había convertido en algo así como un tutor informal, especialmente en materias como literatura e historia donde tenía conocimientos profundos. La relación entre ellos evolucionó gradualmente de la de extraños a la de amigos, y eventualmente a algo que se parecía más a una dinámica familiar. Sebastián se convirtió en la figura paterna que Lucía nunca había tenido, apoyándola, aconsejándola, celebrando sus logros, consolándola cuando estaba frustrada con algún aspecto difícil de sus estudios. Lucía, por su parte, le dio a Sebastián una razón para seguir adelante, para involucrarse nuevamente con la vida, para recordar que el mundo continuaba y que todavía había belleza y bondad en él. Aproximadamente 5 meses después de que Lucía llegara a la casa, Sebastián tomó otra decisión importante. Retomó los planes que él y Elena habían hecho para establecer un fondo de becas para jóvenes en situaciones difíciles. Trabajó con abogados para establecer legalmente la fundación, donando una suma significativa para comenzar, y comenzó a buscar otros jóvenes como Lucía que necesitaran apoyo para perseguir sus estudios. Lucía se involucró activamente en el proceso, ayudando a revisar solicitudes y compartiendo su propia experiencia para informar cómo estructurar el programa. El trabajo en la fundación le dio a Sebastián un nuevo propósito que lo energizó de maneras que no había experimentado desde antes de la enfermedad de Elena. Comenzó a salir más de la casa, asistiendo a reuniones con otros filántropos y organizaciones sin fines de lucro, dando entrevistas ocasionales sobre el trabajo de la fundación. La depresión que lo había consumido durante tantos meses no desapareció completamente, pero se volvió manejable. Comenzó a sonreír más, a dormir mejor, a cuidarse a sí mismo adecuadamente. Una tarde, casi exactamente 1 año después de su primer encuentro en el metro, Sebastián propuso que regresaran juntos a esa estación.
Lucía estuvo de acuerdo, aunque se sentía ligeramente nerviosa sobre revivir ese momento tan doloroso de su vida. Tomaron el mismo metro, bajaron en la misma estación y caminaron hasta el mismo banco donde se habían conocido. Se sentaron lado a lado en ese banco de metal verde, mirando cómo las personas iban y venían apresuradamente, ajenas a la significancia que ese lugar tenía para ellos. ¿Sabes qué es lo que más me asombra de todo esto?, preguntó Sebastián después de varios minutos de silencio contemplativo. Es como un momento, una sola decisión de no pasar de largo. Puede cambiar completamente el curso de 2 vidas. Yo estaba literalmente a punto de rendirme aquella noche, admitió Lucía en voz baja. Tenía pensamientos muy oscuros sobre simplemente dejar de luchar. Y entonces apareciste tú. Y no solo me salvaste de dormir en las calles, me salvaste de perder completamente la esperanza en la humanidad. Y tú me salvaste de ahogarme en mi propia miseria, respondió Sebastián. Me diste una razón para volver a vivir en lugar de simplemente existir. Me mostraste que todavía podía hacer una diferencia, que mi vida todavía podía tener significado sin Elena. Lucía se giró para mirarlo directamente. Nunca voy a poder agradecerte lo suficiente por todo lo que has hecho por mí. Me has dado no solo un lugar donde vivir, sino una educación, oportunidades y, lo más importante, una familia. Porque eso es lo que eres para mí ahora. Familia. El padre que nunca tuve pero siempre necesité. Sebastián sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas, pero eran lágrimas buenas, lágrimas de alegría y plenitud. Y tú eres la hija que Elena y yo nunca pudimos tener. No estás reemplazando a Elena. Nadie podría hacer eso. Pero has llenado un vacío diferente, uno que ni siquiera sabía que tenía. Me has dado la oportunidad de ser padre, de cuidar a alguien, de ver a alguien crecer y florecer. Eso es un regalo increíble. Se quedaron sentados allí durante largo rato, simplemente estando juntos en ese lugar que los había unido, reflejando sobre el camino extraordinario que habían recorrido desde ese día terrible hasta este momento de paz y gratitud. A su alrededor, el metro continuaba con su ritmo frenético. Miles de historias individuales cruzándose momentáneamente sin tocarse realmente. Pero ellos dos, un hombre mayor, roto por el dolor, y una joven al borde de la desesperación absoluta, se habían encontrado en el momento exacto en que ambos más lo necesitaban, y habían construido algo hermoso y duradero de ese encuentro casual. Pero 2 años después de aquel encuentro en el metro, Lucía se graduó con honores de su bachillerato y fue aceptada en la Universidad Complutense de Madrid para estudiar literatura española. Sebastián asistió a su ceremonia de graduación del bachillerato, sentado en la audiencia con lágrimas de orgullo corriendo por sus mejillas mientras ella recibía su diploma y varios premios por excelencia académica. Era uno de los momentos más felices de su vida, comparable solo a sus mejores momentos con Elena. Lucía continuó viviendo en la mansión durante sus años universitarios, aunque ahora insistía en pagar una renta simbólica usando el dinero que ganaba trabajando medio tiempo en la fundación que ella y Sebastián habían establecido. La fundación había crecido significativamente, ayudando a docenas de jóvenes en situaciones difíciles a acceder a educación y oportunidades que de otro modo habrían sido inalcanzables. La historia del conde Sebastián Velázquez y de Lucía Herrera se conoció eventualmente en círculos más amplios cuando un periodista escribió un artículo sobre la fundación y la historia de cómo había comenzado. El artículo generó una respuesta abrumadoramente positiva, con donaciones fluyendo hacia la fundación y otras personas inspiradas a realizar actos similares de bondad hacia extraños necesitados. Pero para Sebastián y Lucía, la atención pública era secundaria a lo que realmente importaba: la familia que habían creado, los lazos que habían formado, las vidas que cada uno había salvado del otro. Sebastián había encontrado un propósito renovado y había salido de su depresión devastadora para convertirse nuevamente en alguien activamente comprometido con hacer del mundo un lugar mejor. Lucía había transformado su vida de una de supervivencia desesperada a una de posibilidades ilimitadas, persiguiendo sus sueños y construyendo el tipo de futuro que nunca había creído posible. Años más tarde, cuando Lucía misma se convirtió en profesora de literatura en una escuela secundaria en un barrio desfavorecido de Madrid, a menudo les contaba a sus estudiantes sobre aquel día en el andén del metro. Les hablaba sobre cómo estaba lista para rendirse completamente cuando un desconocido decidió no pasar de largo, decidió ver su sufrimiento y ofrecer ayuda sin esperar nada a cambio.
y les recordaba que cada uno de ellos tenía el poder de ser ese tipo de persona para alguien más, que un solo acto de bondad podía literalmente salvar una vida y cambiar el mundo de alguien para siempre. Sebastián, ahora en sus 60 años, continuaba dirigiendo la fundación con vigor renovado. Había encontrado una manera de honrar la memoria de Elena, que se sentía perfecta, continuando el trabajo de bondad y compasión que ella había valorado tanto, pero haciéndolo de una manera que incorporaba su propia experiencia de dolor, pérdida y eventual sanación. Cada joven que ayudaba a la fundación era, en cierto sentido, un homenaje tanto a Elena como a Lucía, un reconocimiento de que las segundas oportunidades importan y que todos merecen la posibilidad de construir una vida digna. La lección que ambos habían aprendido y que compartían con todos los que estaban dispuestos a escuchar era simple pero profunda. A veces los ángeles no tienen alas. A veces aparecen como personas ordinarias que simplemente eligen no ignorar el sufrimiento que ven a su alrededor. Y a veces las bendiciones más grandes de la vida vienen disfrazadas de los momentos más oscuros, trayendo personas a nuestras vidas justo cuando más las necesitamos de maneras que nunca podríamos haber imaginado. La historia de Sebastián y Lucía se convirtió en un recordatorio de que incluso en una sociedad que a menudo parece fría e indiferente, donde las personas pasan de largo ante el sufrimiento ajeno sin detenerse, todavía hay bondad, todavía hay personas dispuestas a extender una mano sin esperar nada a cambio. Y que un solo acto de compasión genuina puede crear ondas que se expanden mucho más allá de las dos personas directamente involucradas, inspirando a otros a hacer lo mismo y creando gradualmente un mundo más amable y compasivo. Y así termina esta historia extraordinaria de dos almas perdidas que se encontraron exactamente cuando más lo necesitaban. Si este relato te ha conmovido tanto como a mí al narrarlo, te invito de corazón a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para no perderte más historias que restauran nuestra fe en la bondad humana. Pero más importante aún, quiero pedirte algo especial. Cuéntanos en los comentarios tu propia historia. ¿Alguna vez alguien apareció en tu vida como un ángel sin alas, justo cuando estabas a punto de rendirte? ¿O tal vez tú has sido ese ángel para alguien más? Tus historias importan. Tu experiencia puede ser justo lo que otra persona necesita leer hoy para no perder la esperanza. Comparte este video con alguien que necesite recordar que los milagros existen, que la bondad es real y que siempre hay razones para seguir luchando incluso en los momentos más oscuros. Porque tal vez tu amigo, tu familiar, esa persona que está pasando por un momento difícil, necesita escuchar justo esta historia hoy. Tal vez tú puedes ser el Sebastián en la vida de alguien más, o tal vez estás esperando que tu propio Sebastián aparezca, y esta historia te dará la fuerza para aguantar un día más. Recuerda siempre que cada uno de nosotros tiene el poder extraordinario de cambiar radicalmente la vida de otra persona con nuestras acciones. No necesitas ser rico como Sebastián, no necesitas tener una mansión que ofrecer. A veces basta con ver realmente a alguien que está sufriendo, con extender una mano, con ofrecer una palabra amable, con no pasar de largo cuando todo el mundo lo hace. Ese simple acto de humanidad puede ser la diferencia entre la desesperación absoluta y una nueva oportunidad de vida. Gracias por acompañarnos en esta historia. Nos vemos en el próximo video. Y que nunca olvides que tú también puedes ser el héroe en la historia de alguien más. Hasta pronto, amigos. Y que la bondad siempre encuentre el camino de regreso a ti.